Y vemos que las lágrimas de Jeremías eran sinceras, estaban llenas de compasión. Ahora, también quiero aclararles algo, ¿ok? Esto de ver esta tristeza, la tristeza no significa que no tengamos fuerzas ni fe. No significa eso. No hay nada de malo en el llanto, en llorar. Recuerdan que Jesús mismo sintió tristeza. Creo que es en San Juan capítulo 11, cuando murió Lázaro. Dice que Jesús lloró. Nosotros, ¿cómo reaccionamos al ver hoy en día algo que no me gusta recordar, pero cómo reaccionamos cuando vemos ¿cómo se dice? La degradación moral que nos rodea, la degradación moral de nuestra sociedad? Yo sé que eso puede que no sea tan obvio como la invasión esta que tuvieron ellos, pero las consecuencias son iguales. Nosotros también debemos conmovernos profundamente con ver lo que vemos moralmente hoy en nuestra sociedad. Debe conmovernos. Debemos ponernos tristes, orar, ver cómo esta nueva generación, que le llaman la generación del milenio, no tiene noción de Dios. O sea, como que el espíritu del anticristo se ha apoderado de ellos hoy. No tienen conciencia de Dios. Versículo 12, decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo le traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron varias profecías y extravíos. ¿Saben? Los falsos profetas andaban por todas partes en los días de Jeremías, dando profecías falsas, profecías engañosas, mientras que Jeremías advertía al pueblo de la destrucción inminente. Era evidente lo que estaba pasando. Jeremías les advertía del cautiverio que iba a venir sobre ellos. Y los falsos profetas decían que todo marchaba bien y que el pueblo no debía temer. Pero todas las palabras de Jeremías se cumplieron. ¿Por qué? Porque él era un verdadero profeta de Dios. Hoy en día tenemos muchos que dicen ser profetas. Pero, ¿profetas de qué? ¿Qué dicen? Yo cuando alguien me dice, oh hermano, tengo una profecía, tengo algo para decir, ya ahí Dime algo que está en la Biblia, que yo pueda leerlo, pero cuando vienen con esas cosas así, ¿saben lo que hacían con los profetas falsos en el Antiguo Testamento? Que era la ley. Si no se cumplía lo que ellos profesaban, los apedreaban. Si hoy apedrearan a los falsos profetas, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Versículo 15. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Veía una ciudad desolada, destruida, arrasada,
una ciudad que había sido perfecta en belleza. Había sido el gozo de toda la tierra. Y ahora es objeto de burla para todos los que pasan por allí. Dice que sacuden sus cabezas. ¿Saben? El batir de manos, como dice aquí, silbar, mover despectivamente la cabeza, eran símbolos de burla, eran gestos despectivos. Y eso era lo que hacía la gente. ¡Wow! La ciudad. Todos tus enemigos, versículo 16, abrieron contra ti tu boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron, devorémosla. Ciertamente, este es el día que esperábamos. Lo hemos hallado, lo hemos visto. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra. Ahora, eso sí es verdad, ¿no? Dios es fiel a sus advertencias. Dios les había dicho que si ellos no dejaban su maldad, si no se arrepentían de su idolatría, traería a sus enemigos contra ellos y serían destruidos. Y eso lo vimos en todo el libro de Jeremías. En otras palabras, Dios hizo lo que les había propuesto, lo que se había propuesto hacer. Dice, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo, destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas, cual arroyo, día y noche, no descanses, ni cesen las lágrimas de tus ojos. Los está llamando a interceder, a clamar delante de Dios, día y noche, dice, ¿no? Que Dios haga una obra nuevamente. Levántate, da voces en la noche. Al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Hay mucho dolor en esto que leemos, ¿no les parece? Aquí está incluyendo un llamado al pueblo de Dios a derramar sus corazones en la presencia del Señor. El pueblo debía volverse de sus pecados, debía arrepentirse de sus pecados, debía lamentarse sinceramente por sus faltas contra Dios, porque debido a su rebelión contra Dios, acarrearon un gran sufrimiento, sobre todo los inocentes. Ahora, la pregunta ahí, ¿fueron estos sufrimientos culpa de Dios? De ninguna manera, no. Fue culpa del pueblo desobediente. La pecaminosidad del pueblo trajo su destrucción. Pero trágicamente, como pasa siempre, las consecuencias del pecado afectan a todos, a buenos y malos. Lo vemos hoy. En un matrimonio, uno de los dos comete adulterio, hay divorcio, hay dolor, hay sufrimiento, los hijos sufren. Y es un dolor que es muy grande. Es inevitable. Sufren todos. Si estás aquí y estás flirting o estás jugando con ese jueguito de que con la compañera de trabajo, el compañero de trabajo, hey, no es un juego, es doloroso para ti, para las demás personas y especialmente para tus hijos. Y Jeremías dice, ¿no les parece suficiente? Y los demandaba, los desafiaba a buscar a Dios, dice, toda la noche.
Miren a sus pequeños desmayados en las calles, oren por ellos para que Dios de alguna forma haga su obra nuevamente entre el pueblo. Mira, oh Jehová, versículo 20, y considera a quién has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas. Miren a lo que habían llegado. Los pequeñitos a su tierno cuidado. Las mujeres se comían a sus propios hijos. Leí en uno de los comentarios que las mujeres estaban tan desnutridas que sus hijos cuando nacían solo medían de 15 a 20 centímetros, o sea, un pie es un pie y medio más o menos. Algo horrible, ¿no? Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote, el profeta. Y el profeta, versículo 21, niños y viejos yacían por tierra en las calles, mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espalda. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste, has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad, y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Qué tremenda, qué horrible escena que se pudo haber evitado. Jeremías advirtió al pueblo durante años que este día de destrucción iba a llegar. Y le dolió en el alma cuando vio que se cumplía. Siempre nos asombramos o nos impactamos cuando escuchamos acerca de una tragedia que involucra a inocentes. Sin embargo, a menudo personas inocentes son víctimas de juicio sobre una nación. Y especialmente vemos hoy en día en nuestros países, de donde nosotros venimos, de Latinoamérica, te matan por cualquier cosa. Por robarte un teléfono celular. Pero, ¿por qué es eso así? ¿Por qué ha llegado a esa situación? ¿Saben por qué? Porque los gobernantes piensan solamente en llenar su bolsillo y de verdad no les interesa el bienestar de su pueblo. Entonces, ni piensan en la seguridad, piensan solamente en ellos mismos. ¿Y quién paga las consecuencias? El pueblo. El pueblo. Lamentaciones capítulo 3. Y aquí, en esta tercera lamentación, Jeremías comienza desde lo más profundo de la depresión y de la desesperación. Dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Pareciera como que Dios se había puesto en contra del profeta, ¿no? Dice, he visto la ira de Dios. Dios me llevó a las tinieblas, no a la luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día, hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. ¡Wow! Dios dice, ya no escucha ni mis oraciones. Pareciera que ha cerrado todas las puertas de escape. No hay salida, estoy en el hoyo. No hay lugar para dónde ir. ¿Alguna vez se sintieron así? ¿No? ¿Hay alguno aquí que se ha sentido así? Que parece que no tiene por dónde salir. Sí, yo me he sentido así. Y por eso vine al Señor.
Gloria a Dios. Versículo 9. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos, o sea, construyó un cerco alrededor mío, dice. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado, entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Soy como blanco para las flechas de Dios. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. La aljaba es la caja donde van las flechas. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo. O sea, se me pudrieron los dientes, en otras palabras. Me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la miel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto es lo más bajo que uno puede llegar, ¿no les parece? Es el fondo, es como estar en el abismo y desde la profundidad de esa desesperanza y depresión, de repente hay un cambio dramático. Y eso es lo que vemos aquí en el versículo 21. En medio de la desesperación, en medio de esa depresión, cuando parece que todo está ya olvidado, que no hay salida, pareciera que Dios, como que Dios ni siquiera está escuchando, que no nos va a ayudar. Y en medio de ese lugar de total desesperación, miren lo que dice el versículo 21. Esto recapacitaré en mi oración. Por lo tanto, esperaré. Notan que Jeremías cambia su forma de pensar. La Biblia habla acerca de la renovación de nuestras mentes, de llevar cada pensamiento hacia la obediencia de Cristo, colocando la mente sobre el Señor, renovando la mente en Él. Uno puede llegar a todo un nuevo estado de conciencia. Ya no más esa total desesperanza, sino una conciencia de victoria, de esperanza. Y eso es lo que hizo Jeremías. Él cambió el patrón de pensamiento desde, oh, pobre de mí, a pensar en el Señor. Y eso es lo que pasa. Mientras ponemos nuestros ojos en nosotros mismos, generalmente nos deprimimos, porque ninguno de nosotros somos todo lo que nos gustaría ser. Nunca llegas a un punto en donde dices, wow, yo ya soy la última Coca-Cola en el desierto. No, siempre como que te falta algo. Así que Jeremías llegó a un cambio de actitud mental. Ya no pensaba acerca de sí mismo, sino ahora pensando en Dios, en el Señor. Y eso hizo una gran diferencia cuando pones tus ojos en el Señor. Si nosotros tan solamente pudiéramos apartar nuestra mente de nosotros mismos y colocarla en el Señor, en tiempos de desesperanza, en tiempos de derrota, en tiempos de depresión, si tan solo pudiéramos quitar nuestras mentes de nosotros mismos y colocarlas en el Señor, oh, qué diferencia habría. Pero eso requiere confianza en Dios. Requiere fe en Dios. Yo veo mucha gente que viene desesperada. ¡Ay, pastor, puede orar por mí! ¡Ay, pastor! ¡Oh! Me dicen, no digo nombre ni nada, pero ¿dónde está tu confianza en Dios?
¿Dónde está tu fe? Jesús dijo que vamos a sufrir consecuencias. Pedro habla sobre las pruebas. Pablo habla sobre las pruebas. Y sí, vamos a tener pruebas. Las pruebas te hacen crecer, te hacen madurar. Mucha gente no le gusta venir a esta iglesia porque hablamos de estas cosas. Les gustaría escuchar todo positivo, todo aleluya, todo lindo, pero la vida del cristiano es una vida de crecimiento, de pruebas. Yo veo gente que ha estado toda su vida o mucho tiempo en iglesias de la prosperidad, donde todo es, si das mucho, recibirás mucho, y si nunca te vas a enfermar, y si te enfermas es porque tienes poca fe. Y digo, perdón. Entonces nadie se enfermaría, nadie se moriría, pero como les dije el domingo, todos ustedes van a morir. La matemática es perfecta en eso. Todos nos vamos a morir. Con fe, sin fe, todos. Algunos se van a enfermar, otros le va a dar un ataque al corazón y van a tirar la pata, otros van a estar dormidos y no se van a despertar. Pero esa es la realidad. Entonces, si vamos a través de la Biblia, leamos todo lo que dice la Biblia. Por algo está escrito. No solamente lo que al pastor le gusta, porque sabe que va a traer las emociones, que va a traer la gente. Entonces, seguimos ignorantes en la palabra de Dios. Son cosas... ¿Saben cuál fue el peor libro, el más difícil para mí enseñar? Jeremías. ¿Recuerdan? No había nada alentador en Jeremías. Era semana a semana, ¡pam, pam, pam! Y ahora vienen Lamentaciones. ¡Ay! ¡Qué lamento! Y después viene Ezequiel. ¡Ay, Ezequiel! Pero estamos yendo a través del Antiguo Testamento para que el pastor aprenda más. Así que ese es el secreto de la salida. En vez de vivir en un autolástima, Isaías le dijo a Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¡Wow! Isaías capítulo 26, versículo 3. Mis queridos hermanos, mantengan sus mentes en el Señor y Dios los va a guardar en completa paz, incluso a través de las pruebas. Puedes tener pruebas, es triste, pero el cristiano está en paz, incluso a través de las pruebas. Ahora, si mantienes tu mente en ti mismo, ¿qué vas a obtener? Confusión y depresión. Jeremías dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Ahora, ¿qué recapacitará en su corazón? Primeramente, el versículo 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. En otras palabras, las cosas están mal, pero podrían estar peor. Es por la misericordia de Dios que nosotros aún estamos aquí. Simplemente el hecho de que me despierte cada mañana es una prueba de que Dios es misericordioso. Y saben una cosa, Dios no tiene ninguna obligación de mantenerme aquí. Es solo por su misericordia que no he sido consumido. Recuerden que les conté que en el año 2008 me morí y me resucitaron. Yo sí sé que estoy aquí por la misericordia de Dios. Me dio un ataque al corazón, se me paró el corazón, pero como sentía un malestar me fui aquí a la Harvard y MacArthur, a Kaiser, y ahí
patatús. Y me revivieron. Yo sí sé lo que estoy diciendo. Porque nunca decayeron sus misericordias. En 1 Corintios capítulo 13, cuando Pablo describe el amor agape, dice, el amor nunca falla. El amor de Dios nunca falla. Dios nunca ha dejado de amarte. ¿Sabías eso? Dios te ama cuando eres bueno y te ama cuando eres malo. Iba a poder decir una barbaridad, pero no. El amor de Dios por ti no cambia, no falla. El amor de Dios está continuamente siendo derramado sobre tu vida. El amor de Dios no depende de lo que tú eres, sino que depende de lo que es Él. Jeremías dice, porque nunca decayeron sus misericordias. A veces pienso, y de veras no lo puedo entender, que Dios, conociéndome tanto como me conoce, y que aún así me ame. Ese es uno de los milagros más grandes. La compasión de Dios no falla. Él nunca deja de amarnos. Necesitamos reconocer eso, recordar eso. Jeremías estaba pensando que Dios lo había olvidado completamente. Dios me encerró. No, ya no escucha ni siquiera mis oraciones. Pero cuando Jeremías como que ajusta su pensamiento, sabe que el amor de Dios no falla. Dios continúa, nunca detiene su amor por ti y por mí. Versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El amor de Dios es fresco cada mañana, la misericordia de Dios, la gracia de Dios es fresco cada día, porque Dios es fiel. Jeremías observaba a Jerusalén, esa hermosa ciudad que estaba devastada, desolación. Era un testimonio de la fidelidad de Dios. Dios lo había dicho a su pueblo, si continúan en sus maldades, si continúan en su idolatría, yo traeré al ejército babilonio contra ustedes y ellos los destruirán y ellos destruirán los muros de la ciudad y aquellos que no mueran de hambre morirán con la espada, por la espada. Y aquellos que no mueran por la espada morirán de pestilencia, pero los quitaré de este monte santo. Dios había guardado su palabra y Jeremías está mirando la fidelidad de Dios con su palabra. Grande es tu fidelidad. Dios, tú dijiste que lo harías y lo hiciste. La fidelidad de Dios puede ser un glorioso pensamiento y bendición, o puede ser un pensamiento horrendo. Todo depende de qué lado te encuentres. Si eres hijo de Dios, entonces Dios es fiel a sus promesas de lo que Él hace por sus hijos, de lo que hará por un creyente en Cristo Jesús. Hará todo lo que nos prometió. Ahora, si no eres un hijo de Dios, bueno, entonces la fidelidad de Dios es una esperanza maravillosa, algo para ver hacia adelante, porque puedes estar seguro de que Dios hará exactamente lo que Él dice que hará con todos los pecadores, con aquellos que lo rechacen a Él. Dios es fiel.